Los orígenes del pensamiento filosófico. Por Mauricio Rojas Lizondo. A finales del año 600 a 599 a.C., Atenas ya organizada, comenzó a desarrollar la filosofía, la ciencia en general y las matemáticas. En otras partes del mundo curiosamente ocurrieron acontecimientos importantes durante el mismo periodo. Por ejemplo, la aparición de Confucio, Buda y Zoroastro en 599 a.C. aproximadamente. Lo que resulta un hecho histórico absolutamente interesante, a saber que hubo un posible periodo que data el despertar de la razón humana desde sus diversas aristas, científica, moral y religiosa. Parece ser que el nacimiento de la razón desde diversas partes del mundo, fue posible por la necesidad natural de pensar en nuevas perspectivas. Esto no es tan sencillo de explicar, pues considerando que la teología y el surgimiento de nuevas creencias, ya poseían respuestas para las cuestiones fundamentales como la creación, o el sentido de lo humano que en ese periodo ya el hombre común se hacía. No obstante, porque no satisfacían aquellas respuestas, esto es, porque despertó la razón por encima de la creencia. Intentaré una explicación medianamente sencilla que considero esencial, no solo para el surgimiento de la razón en este periodo, sino para cualquier transformación que da paso de un estado de insatisfacción cognitiva, a un estado de satisfacción frente a la contestación de un problema particular. Se entiende como obediencia a un respeto estricto e incondicional a la ley, y de su antítesis, resulta la rebeldía o insurrección. Por un lado y en teoría, la conducta obediente proporcionaba el beneficio de su prosperidad a cambio de su libertad, ya que la ley pensaba por él, lo controlaba y regulaba. Por otro, la conducta rebelde obtenía el beneficio de ejercer su libertad y voluntad de decidir, a cambio de su prosperidad. Inicialmente, esta lógica fue aceptable para el ciudadano ateniense, sin embargo, pronto se dio cuenta que no siempre obtenía prosperidad obedeciendo la ley divina o rindiendo tributo a su imperio. Aquella prosperidad sí la alcanzaba cuando pensaba por él mismo, y accionaba sobre su propia realidad. Por ejemplo, el hombre común que gastaba una cantidad de tiempo rindiendo tributo al dios de la lluvia para obtener el beneficio de una mejor cosecha, pronto invertiría ese mismo tiempo en crear una forma de riego que le proporcionaba el beneficio directo por medio de su inteligencia. Lo que llamo a esta transformación en la sociedad griega, es el traspaso de un hombre intelectualmente salvaje a un hombre intelectualmente civilizado. El hombre salvaje no contaba con la previsión o prudencia, aquel que cultivaba o cazaba para comer ese mismo día pues el mañana estaba a cargo de la voluntad y gentileza de los dioses. El hombre civilizado contaba con la prudencia de sus actos, pues estaba dispuesto a sufrir penas momentáneas para obtener placeres futuros. Al parecer, para asegurar su porvenir, el ciudadano griego vio más provecho en su razón que en sus creencias, aunque éstas no se eliminaron totalmente de su vida, sino que pasaron a segundo plano. Aunque en principio, el exceso de prudencia los volvía avaros porque acumulaban más de lo necesario, y el exceso de razón les daba aires de orgullo y soberbia. ¿Por qué la creencia persistió o pasó a segundo plano, si dieron cuenta que no existía provecho alguno más que por azar? Para la respuesta es necesario apelar al conocimiento que poseían respecto al ser humano, y que les permitía llegar a ciertas conclusiones combinando la razón y el misticismo. Se creía que el ser humano era pensamiento, producto de lo que decidían para sus vidas, sentimiento, que para ellos comprendía un estado de felicidad o tristeza, y conducta, que son las acciones dentro de la realidad. El pensamiento no fue suficiente porque se decidían cosas de acuerdo a lo poco que se comprendía del mundo, el saber era lento y limitado. Además de ello, los hombres necesitaban pasión, arte y religión con los cuales expresaban sus estados de satisfacción y nutrían de forma ilimitada su imaginación. Si bien la razón los llevaba a accionar y tener un cierto control sobre el mundo, sus sentimientos exigían satisfacción o un sentido de bienestar que la razón torpe y limitada no les proporcionaba. Esto condujo al avance del pensamiento científico-filosófico y junto con él, un refugio pasional a partir del arte y religión. Sin embargo, el griego común y corriente de cierta manera era desgraciado, pues su vida estaba siempre en conflicto, marcado por la obediencia a todos sus dioses y la utilidad de su razón, independiente al designio de la ley. Esta desgracia sería la que transformaría el mundo más adelante. Aunque las creencias y el pensamiento fueron claramente diferenciados para los griegos, desconocían que aquellos estaban ligados a un vínculo hereditario, esto es tanto para la ley divina como para los instructivos de un sistema de riego que eran traspasados de padres a hijos según el ejemplo que anteriormente cité.
El avance del pensamiento en cierto sentido se vio atorado por los reglamentos heredados, pues en muy pocas ocasiones se escatimaron aportes significativos a lo establecido y traspasado, mucho menos para reconstruirlo, fenómeno que sucedió incluso en los conocimientos transferidos gracias al comercio entre civilizaciones. Esto en definitiva estancó la transformación continua del pensamiento, ya que utilizaban los conocimientos transferidos sin la aventura de modificarlo. La creciente complejidad de la sociedad griega, especialmente la sociedad ateniense cuya organización se consideraba más próspera y de mayor transculturalidad, permitió abrir una brecha de inconformidad que logró un paso a la vez modificar el conocimiento heredado, pues éste no establecía un orden visible para aquellas condiciones sociales, políticas, geográficas, culturales, cosmológicas o puramente intelectuales. En esta brecha nació la filosofía, cuya herramienta no contestaba una cuestión particular sino más bien planteaba las preguntas como un medio de cambio y equilibrio en aquella civilización.